Bienvenidos todos y todas a Entrevista Ciudadana, el espacio de conversación y análisis político traído a ustedes por los estudios de El Ciudadano. El día de hoy nos acompaña Flavia Torrealba, quien es la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social. ¿Cómo estás, Flavia? Muy bien, Axel, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar aquí. Oye, partamos de inmediato con el tema inevitable, que es las elecciones municipales y regionales, el resultado de tu partido, de la Federación Regionalista Verde Social. Tengo entendido que sacaron un poco más de 1.100.000 votos. Entonces, cuéntanos un poco en qué se traduce eso en términos de concejales, de alcaldes y en términos de las expectativas que ustedes tenían previamente a la elección. Bueno, es una elección que venía muy dañada por los escándalos que se levantaron sobre el tema Monsalve y el daño que le produce a la moneda. Y evidentemente nosotros somos un partido oficialista y somos solidarios con el daño, por lo tanto nuestras expectativas iniciales eran conseguir 1 millón de votos, que después las tratamos de moderar, pero ya mi compromiso era que si no conseguía el 1 millón de votos tenía que renunciar a la presidencia del partido. En un rato me preocupé mucho, digamos, porque sentí que el golpe, cuando estaba en la campaña en los territorios, el golpe había sido intenso, el daño reputacional muy fuerte. Ser oficialista fue una condición que le pesó a todas las campañas. Gracias a Dios a nosotros nos permitió lograr nuestras metas, incrementamos en 1/3, un poco más los cores a nivel nacional, los consejeros y los concejales, subimos la cantidad de votos y también conseguimos 2 alcaldes más de los que teníamos, así es que al menos fue bastante digno nuestro desempeño y subimos todos nuestros niveles. ¿Alguna zona en particular de la que te sientas orgullosa del desempeño que tuvo la Federación? Sí, Antofagasta, Atacama, pasamos a ser el segundo partido más importante en esas regiones, nos fue muy bien en Biobío, nos fue muy bien en varias regiones del país donde el partido es fuerte y tiene estructura. Nosotros hemos trabajado mucho para que nuestro partido fortalezca su institucionalidad, porque no somos un partido de firmas, apostamos a la política, digamos, hecha por gente en los territorios, y eso tiene un costo elevado porque es mucho trabajo y los resultados no son rápidos como otras estrategias que son igual de legítimas. Pero fue un buen resultado, nos fue muy bien en Valparaíso, en la Quinta Interior nos fue muy bien también, pasamos a ser el segundo partido más importante de los progresistas. Oye, Flavia, ¿y cuál era el mensaje que ustedes intentaban transmitirle a la ciudadanía para diferenciarse del resto de partidos del oficialismo? Bueno, nosotros estamos apostando a un cambio importante en la infraestructura política administrativa del país. Creemos que no es posible vivir con este modelo económico y político que estamos sufriendo, porque las regiones están vacías no solo de discurso y de acciones políticas, sino que también de actividades económicas muy deterioradas, todas las que eran actividades principales y eran ejes de la vida social y económica. Por lo tanto, nuestra apuesta era bastante concreta, digamos. Nosotros no podemos seguir viviendo en un sistema político y económico como en el que estamos viviendo. Chile está enfrentando riesgos ecoambientales muy intensos y con este sistema presidencial reforzado que tenemos y con la concentración de poder que tenemos en Chile no se puede hacer demasiado. Por lo tanto, le pedíamos a la gente que confiara en aquellos que van a ir a espacios de poder a competir por profundizar la democracia en las comunas y en las regiones. Pero también somos un partido oficialista, por lo tanto redujimos nuestras pretensiones de competencia en regiones, especialmente por los cupos de gobernadores y gobernadoras regionales, que es tal vez dentro de la estructura política el más importante para nosotros, pero privilegiamos también la unidad del progresismo porque evidentemente estamos en un contexto político global, ya lo estamos viendo con los resultados de la elección en Estados Unidos, donde la extrema derecha y los discursos, no sé si de odio es la palabra, pero los discursos que dificultan la relación política y la solidaridad y
la cohesión social son muy complejos, está muy polarizado, por lo tanto también hay una actitud de responsabilidad del partido y optamos por competir solo en 2 regiones. Oye, me llama la atención eso que mencionas de, por una parte, claro, ser bien críticos del sistema económico y político que rige al país, pero a la vez ser una parte del oficialismo. Entonces, quizás salimos un poco del tema de las elecciones, pero en ese sentido, que también tiene que ver un poco con la identidad propia del partido. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen del gobierno y de su rol dentro del gobierno en estos 3 años y tanto que llevamos? Mira, nuestra posición en el gobierno es muy incómoda. Se ha retrocedido en materia de descentralización, también por efecto de los escándalos de las fundaciones y los temas de corrupción que se elevaron de tono sin tener demasiado sustento, porque al final hay una sola persona que está siendo investigada y formalizada por estos temas y es justamente un gobernador de derecha. Claro. Por lo tanto, ahí se incrementó un discurso y se le elevó el tono a una cuestión que fue irracional, digamos. Caso Convenio. El caso Convenio, ahí hubo muchos rasgados de vestiduras antes de esperar que los procesos avanzaran y se viera de qué estábamos hablando. Pero ese proceso fue muy dañino para la descentralización, porque el Poder Central recogió todo lo que había ido cediendo en transferencia de poderes, y el proceso en sí mismo de desconcentración se vio muy vulnerado, muy cuestionado. Así es que hay que empezar a trabajar de nuevo, por eso que había un contexto muy difícil para hacer política, especialmente para transmitir nuestro modelo político-económico. Nosotros, por ejemplo, apostamos por economía a escala humana, por recuperar los bancos regionales que tienen un rol dentro de la movilidad económica de los territorios, pero era muy difícil porque estaba todo este discurso de la corrupción en las regiones y había una sospecha muy intensa. Entonces, a pesar de eso, logramos muy buenos resultados y creo que en la medida que se normalice el clima, va a mejorar, digamos, naturalmente la discusión y la calidad de la discusión política, porque nosotros aspiramos a un elector informado, más bien. Y bueno, en los temas medioambientales es evidente que estamos al debe como gobierno, pero por otro lado, nosotros somos autores del royalty minero. Ha sido un trabajo de 20 años del diputado Jaime Mulet, de Esteban Velázquez, y eso no habría podido lograrse ir en apoyo a 350 municipios del país si no hubiera sido por este gobierno, ¿me entiendes? Porque el mismo proyecto que venimos trabajando y en el de Ricardo Lagos, siendo Izaguirre ministro del Interior, terminamos prácticamente estafados con un royalty muy disminuido que prácticamente no era nada. Entonces, es cierto que estamos incómodos con algunos temas y las agendas propias del partido, pero por otro lado, naturalmente que apoyamos las 40 horas, el copago cero, el royalty minero, que tal vez es la joya de la corona que puede exhibir el gobierno. Entonces, estamos ahí empujando los temas de la agenda propia, pero apoyando, por cierto, un gobierno que es evidente que no habría sido lo mismo con Kast. Claro. Se ganado. Oye, me llama la atención eso que menciona respecto de que, claro, como de alguna forma había una promesa de este gobierno y del Poder Legislativo en su momento que tenía que ver con ir avanzando progresivamente en más atribuciones para los gobernadores, que cuando se creó el cargo no tenía mucha atribución. Y tú dices que a raíz del caso Convenio hay una especie de retroceso, pero ¿tú crees que esto se debe a que la opinión pública ha empezado a mirar con mayor sospecha a los gobiernos regionales, o porque desde el poder central se aprovecha la situación para no delegar poder a los gobiernos regionales? Yo creo que son esos dos factores combinados. Hay un cierto prurito también para gobernar mirando las redes sociales y la temperatura de la agenda que pone diariamente la comunicación de masa y las redes, etcétera. Pero también hay otros factores. Efectivamente se toma la temperatura de la opinión pública, el gobierno central, que encontró, nadie se acuerda que este gobierno se instala y se encuentra con unas finanzas extremadamente desordenadas, con el país muy endeudado,
porque veníamos saliendo de una pandemia horrorosa y de situaciones extraordinarias también. Entonces hubo que ordenar primero la casa, y cuando tú ves que hay desorden o sea, Hacienda es absolutamente... no sé cuál es la palabra para no ofender al ministro, pero si ve unas lucas volando, las recoge rápidamente, digamos. Si no se ejecutó el gasto, porque se asustaron efectivamente los gobernadores y las distintas instancias regionales, recogió rápidamente para compensar las deudas que había a nivel central. El erario estaba un poco disminuido. Pero además hay otro tema. Nosotros creemos que se avanzó en algunos aspectos de la desconcentración del poder, pero no se avanzó de la misma forma en el control de la gestión y el gasto. Siempre estamos muy preocupados de eso porque es frágil el proceso. Entonces, si tú, por ejemplo, no muestras que las platas del royalty están siendo bien gastadas, o que no están siendo dilapidadas, o que alguien se está quedando con ellas, hay un daño también ahí profundo al proceso. Estuve preocupada de aquello, fui a hablar con la contralora subrogante en ese momento. Y bueno, te encuentras también con la fragilidad del sistema político nuestro. Me encuentro con que la Contralora tiene también muy limitado su presupuesto, y que en regiones tan importantes como la Antofagasta, donde los recursos van ingresan muy fuerte a la región, por las mineras, por los aportes, tienen un abogado en la Contraloría. Entonces, nuestra aspiración a que haya en cada municipio un funcionario de la Contraloría, en cada gobierno regional, un funcionaria que responda a un ente externo a las administraciones, fue bastante peregrina como idea, porque no están las platas. Entonces, tenemos que avanzar al mismo tiempo que vamos trasladando poderes y recursos. Tenemos que ir incrementando los controles internos de gestión y de gasto. Y para eso tienes que tener un gobierno también central que entienda el proceso y la necesidad. Pues nosotros vemos que en nuestro modelo, sin descentralización no hay desarrollo posible. Estamos convertidos en un país que tiene un solo eje económico que va entre la región metropolitana y San Antonio, y las regiones y sus actividades económicas están en una crisis muy severa. Entonces hay que poner en marcha el artesanado, recuperar la industria local, apostar por las cooperativas, por la pequeña empresa, por todo lo que implica la economía a escala humana, que además es protectora del lugar que habita. Sí, Flavia, vamos a volver con el tema de los gobiernos regionales, pero para cerrar el tema de la Federación Regionalista Verde y el desempeño en las elecciones municipales, tú mencionaste después de las elecciones que estaban pensando en llevar un candidato a las primarias del oficialismo. Sí. ¿Han pensado algún nombre? ¿Tienen alguien ya analizado? Nosotros somos bien institucionales y hemos puesto mucha energía en fortalecer la orgánica interna. Y una vez que ya tenemos los resultados de las elecciones y vemos que lo que valemos y lo que pesamos, digamos, estamos impulsando una primaria presidencial con el progresismo, pero además el partido se declara en reflexión, porque que vamos a buscar dentro de nuestro partido, dentro de todos los territorios, a nuestros candidatos o candidatas que vayan a ir a impulsar un programa que se ha defendido en esta primaria. Hay nombres que salen naturalmente, digamos, en Antofagasta naturalmente sale Esteban Velázquez, en Atacama naturalmente sale Jaime Mulet. ¿Y el de Flavia Real va a salir? Yo soy presidente del partido, hablaría muy mal si me ando buscando espacio en la primaria. Pero sale Esteban Valenzuela muy naturalmente en O'Higgins, muy naturalmente nuestro compañero ahí en Concepción, Alejandro Navarro, salen naturalmente nombres. Entonces el partido tiene que hacer este proceso, pero además uno tiene que definir para qué. Uno no va a una elección, digamos, a entretenerse o porque Dios me dijo esta mañana que mi vocación es ser candidato presidencial, digamos, porque como hay algunos candidatos que tienen una vocación prioritaria por la candidatura presidencial. Nosotros creemos que tiene que haber un proyecto, un programa, un objetivo que perseguir, y también estamos
en ese proceso, iniciándolo. Perfecto. Oye, Flavia, y ya respecto al desempeño del oficialismo en general en las elecciones municipales, ¿cuál es tu diagnóstico respecto a los resultados, tanto del oficialismo y de la oposición, y el mensaje que la ciudadanía crees tú que quiso enviar al país o a la clase política en estas elecciones municipales? Yo creo que fue aparentemente traumático esta revinculación obligada a través del voto obligatorio con la ciudadanía y su sentir. El Chile profundo no se expresa en agendas tan marcadas, digamos, como en el periodo en el que estuvimos en el régimen de voto voluntario. Pero creo que pasaron varias cosas. Una, el progresismo quedó bastante, no hay matones en este lado del mundo. No hay un partido muy grande, muy hegemónico que se quede con todo. Todos los partidos tenemos algo que decir y construimos al progresismo desde nuestras agendas. Entonces tenemos estructuras y pesos más o menos similares. No hay alguien que se salga del marco, digamos, entre los 4 y los 7 puntos. Esa es una primera cosa, por lo tanto en el progresismo nos necesitamos todos. Otra cosa importante fue que la derecha se rearticula en torno a una derecha que tradicionalmente venía en una línea histórica, y esta derecha más extrema que se había levantado como aparentemente muy fuerte en las redes sociales se ve más disminuida, lo que nos obliga a sacar como conclusión primera y primaria que no vamos a tener un fenómeno como Milei, por ejemplo, y que los partidos van a tener que volver a ciertas formas de relacionarse y a ciertas normas sociales que los chilenos y las chilenas todavía exigen como en la plaza pública, en los foros de conversación. Así que yo creo que eso también fue muy importante. ¿Se recuperó un poco la cordura, crees tú, como en el debate público? Sí, la posibilidad de llegar a acuerdos. Si nosotros tenemos desafíos tan grandes que resolver, no solo en materia de pensiones, de bienestar de la gente, sino en los riesgos ecosistémicos que estamos viviendo, y con un circo que andaba dando vuelta por ahí, digamos, no era posible. Entonces se centró la discusión con la derecha más tradicional, con la que históricamente se ha llegado a acuerdo y se ha podido avanzar. Eso a mí me parece que fue muy, muy importante. Perfecto. Oye, Flavio, vamos a la segunda vuelta de gobernadores regionales. Claudio Rego es el candidato de la Federación Regionalista Verde Social aquí en Santiago, en la región metropolitana. Sí, claro, en la segunda vuelta no hay duda de que Claudio Rego es nuestro candidato, básicamente porque la pobreza del otro candidato es programática, ¿no? Notable. Nosotros cuando decidimos apoyar, reflexionar en torno a estas opciones con las que nos quedamos, y tú abres el programa propuesto por Orrego Francisco y ves que son 4 líneas, literalmente son 4 líneas, y ves la de Claudio Orrego, evidentemente que hay un universo. Y no porque puede que alguien tenga la capacidad de resumir y que transmitir en 4 líneas sus grandes ideas. El problema es que no hay ideas ahí. Entonces no hay una comprensión del territorio, no hay una comprensión de la labor que cumple un gobernador regional y la responsabilidad que tiene, especialmente en una región que justamente tiene uno de los mayores problemas, que no se ve como región. Esto se ve como una ciudad grande con unos pedazos, digamos, rurales. Vale. Se ve como que hay que administrar como un alcalde mayor la gestión del gobernador regional. Por lo tanto, es imposible ir a un modelo de región que provea servicios a todos sus ciudadanos, porque las partes rurales están invisibilizadas. La idea de instalar núcleos de ciudad inteligente en las zonas más urbanas es imposible, porque además tiene a todo el peso de la estructura del gobierno central acá, entonces queda todo postergado. Creemos que ese es uno de los principales argumentos que tenemos para ir a apoyar a Claudio Rego sin ninguna duda. Nosotros somos muy doctrinarios en nuestras decisiones y es evidente que no, en la propuesta de Francisco Rego no hay
ningún contenido que sea razonable. La transparencia no es un objetivo de gobierno regional, menos un plan de desarrollo regional. Y además todos los temas ecosistémicos que para nosotros son prioritarios no están tampoco presentes en ese discurso, al contrario, sus principales apoyos son gente que es parte de un negacionismo muy intenso, que ha ido avanzando además y que nos pone más en riesgo, entonces creemos que no hay dónde perderse. Perfecto, y en la región del Biobío, Alejandro Navarro pasó segunda vuelta junto con Sergio Yacaman, que era ex militante de la UDI. ¿Qué está en juego en esa elección? Bueno, ahí además de un programa de desarrollo regional importante como el que levanta Alejandro Navarro con encadenamientos productivos, con la recuperación de la economía local, con poner en marcha a la región y a 3 provincias que son muy distintas, es como que fueran 3 regiones distintas que hay que conocer con mucha profundidad, además de aquello y además de la crisis económica que va a venir y que va a enfrentar la región por efecto de la pérdida del cierre de las acereras y un montón de la situación de la pesca, además de tener un plan para cómo salir de aquello. Hay también una cosa que es simbólica, ahí se están concentrando los candidatos presidenciales para atacar a Navarro porque se está convirtiendo en un símbolo esa pelea. Navarro, a pesar del perfil público que le han ido construyendo, muy injustamente por cierto, es un hombre que es muy territorial, es un tipo que viene trabajando hace 30 años los temas verdes y de región. Entonces, y por cierto que es un hombre muy dialogante, es el único que se ha sentado con la industria forestal, por ejemplo, a acordar una estrategia para encadenamientos productivos y resolviendo también los temas de vivienda. Entonces, hay un entendimiento de Alejandro Navarro de lo que es la política y la gestión de un territorio que nosotros vemos muy ausente del otro candidato, pero así todo se está transformando en una pelea simbólica. Nosotros tenemos allá muy agobiados, por ejemplo, en las redes sociales, a nuestra candidatura porque hay un ejército de bots atacando constantemente las actividades que Alejandro Navarro comunica a través de las redes sociales, que también tenemos detectado de dónde vienen, digamos, es mucha plata la que se está quemando, porque hay, insisto, ejércitos de bots que dan la sensación de que una campaña que tiene un carácter y no lo es. Entonces, es muy interesante lo que va a pasar ahí. Esperamos, por cierto, ganar. Para nosotros es muy importante ganar la región, pero el esfuerzo que ha hecho Alejandro Navarro y nuestro partido es destacable porque se ha defendido prácticamente solo y nosotros nos hemos defendido solos con nuestro candidato, ya que han sido particularmente sensibles nuestros aliados políticos que no le han ayudado, que se han hecho los lesos, que no han prestado el apoyo que uno espera que realmente los progresistas le entreguen al único candidato progresista que hay, porque tú cuando te inhibes de la acción política es una forma de apoyar al adversario. Entonces, cuando tú no vas decididamente a apoyar a Navarro es porque estás apoyando a Yacaman, es otra forma de ayudar. Entonces, yo creo que vamos a tener que sacar la cuenta y si nuestros aliados son suficientemente confiables para nosotros cuando termine la elección. Y respecto a este perfil que dices que se le ha construido injustamente a Navarro, ¿a qué te refieres en particular? Por ejemplo, se trata de reforzar la idea de que es un hombre de ultraizquierda, cosa que no es un hombre muy razonable como cualquier persona en Chile que quiere el bienestar para su comunidad. El perfil que tiene Navarro es un tipo que ha estado trabajando constantemente al lado de los trabajadores, al lado de los derechos, al lado de la naturaleza. Entonces, eso no es una persona de extrema izquierda, porque al contrario, es un hombre profundamente descentralizador y regionalista, por lo tanto es todo lo contrario de lo que es doctrinariamente un hombre de ultraizquierda. Así es que creemos que es una caricatura que levanta la derecha, de la que abusa, y que por cierto usan también algunos de nuestros aliados políticos o cercanos para evitar tomar compromisos o salir públicamente un día a defender cuestiones indefendibles.
Perfecto. Oye, Flavia, se me está acabando el tiempo, pero no quiero terminar sin preguntarte respecto a un proyecto de ley, un proyecto de reforma constitucional que anunció el diputado Jaime Mulet a inicios de octubre, que básicamente crea un Consejo Nacional para la Investigación Criminal. ¿Por qué no nos cuenta un poco de qué se trata esta reforma constitucional y en qué etapa se encuentra en este momento? Bueno, una de las cuestiones de las que nosotros hemos sido muy críticos ha sido de la gestión y el manejo de la seguridad del gobierno y de la institucionalidad en general. Creemos que hay una mirada muy limitada de no solo cómo ha ido evolucionando el crimen, sino también de cómo la institucionalidad que tenemos ha respondido o ha tenido las herramientas suficientes para luchar contra ese crimen evolucionado. Y nos parece que con las mismas herramientas no se puede vencer al crimen organizado ni el avance de las incivilidades y los problemas que genera la inmigración desordenada que hemos tenido. Por lo tanto, una de las primeras víctimas ha sido el Ministerio Público, por cierto, que tiene una estructura que hay que revisar. Aquí estamos es muy feble la institución, donde los fiscales, dependemos en el fondo de si los fiscales son gente incorruptible o si no lo es. Entonces, que no lo son mucho. Efectivamente, tal como hay gente muy buena en la fiscalía y otros que están bajo un cuestionamiento muy severo, todas las instituciones que centran el poder en cargos unipersonales son muy febles. Las puedes perforar rápidamente con actos de corrupción o el crimen organizado los perfora, qué sé yo. Por lo tanto, creemos que tiene que haber un Consejo Nacional Autónomo que defina las grandes políticas de lucha contra el crimen y que permita que los agentes que tienen que luchar en el día a día se encarguen de eso eficientemente, pero además que tengan un poder correctivo sobre los que ejecutan las acciones. Es decir, en este momento, por ejemplo, como vemos en algunas situaciones en Atacama, si un fiscal inventa una prueba, levanta y acusa a una persona, esta persona no tiene cómo defenderse, porque no hay cómo corregir esa conducta. Tú no puedes reclamar, porque los fiscales se mandan solos. Ni siquiera los regionales pueden acompañar una decisión de un fiscal investigador y menos el nacional. Entonces eso hay que revisarlo. ¿Y en ese caso quién determinaría la composición de este consejo, que imagino que tiene que ser autónomo? Sí, es un consejo autónomo similar como al Banco Central, donde nosotros creemos que 2 miembros los tiene que nombrar el Poder Judicial, 2 tienen que tener origen en el Congreso Nacional, como se originan todos los organismos colegiados, y 1 que tiene que venir del gobierno propuesto. Y que el ministro del Interior o la persona encargada de la seguridad de los gobiernos eventuales tenga voz, pero no pueda participar de esta definición estratégica de la lucha contra el crimen. Siempre que hay un colegio, siempre que se colegian las decisiones, es mucho más difícil corromper estas estructuras. En cambio, cuando se sigue el modelo del sheriff, podemos arriesgarnos a cuestiones como la de Monsalve, por ejemplo, que si fuera cierto, hipotéticamente, lo que él relata y que lo drogaron, o sea, estamos hablando de que estamos en manos del crimen organizado, y eso sí que son palabras mayores y muy delicadas. Oye, ¿y han tenido apoyo del gobierno respecto a esta iniciativa? ¿Cómo se ve el recibimiento que han tenido en el Congreso, por ejemplo? Hay mucha gente que entiende, digamos, este tema, pero hay una contingencia que se come las grandes discusiones. Entonces, el Congreso ha estado bien paralizado porque están las acusaciones constitucionales a la orden del día, porque todo lo que está en la agenda pública que colocan los medios tiene una resonancia en el Congreso, y algunos diputados reaccionan, como reaccionan, y se dejan cuestiones que son prioritarias para el final. Entonces yo creo que ahí falta también gestión en la Cámara de Diputados de la mesa de la Cámara, porque, por ejemplo, tú puedes perfectamente armar comisiones dobles, tal como se pueden atender cuestiones urgentes. Eso lo pueden hacer las mesas de las cámaras. Por ejemplo, tener 2 comisiones de constitucionalidad atendiendo materias para avanzar más rápido. Creo que ahí ha estado al debe también la mesa de la Cámara.
Flavia Torrealba, presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, muchas gracias por estar con nosotros hoy día en Entrevista Ciudadana. Muchas gracias, Alex. Me encanta venir al Ciudadano. Estás invitada como siempre. Hoy gracias. A nuestros auditores los dejamos como siempre invitados a seguir la contingencia nacional e internacional en www.elciudadano.com.